En el texto 2, estamos estudiando cada miércoles el libro de Génesis. Ahora nos toca el Génesis capítulo 40, la otra parte de José. Ahora José va a llegar a prisión, dice el texto 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy es José y los sueños. ¿Sí? Son dos personas que van a meter en prisión, ¿sí? Al copero y al panadero. Mientras que José se encuentra en la casa de Potifar, su fe va fortaleciéndole poco a poco, ¿sí? Su fe va aumentando, va creciendo en la casa de Potifar, pero ahí va a llegar a tener un poco de problemas José. José está confiado en la casa de Potifar. Potifar le ha encargado toda su casa, todos sus bienes, pero ahora va a tener un problema porque la esposa de Potifar, ella lo que quiere hacer es seducir a José, pero José, él tiene totalmente confianza en su amo, y no solo en su amo, él confía también en Dios. Entonces él dice: ¿cómo voy a defraudar la confianza que yo tengo con mi amo? Y no solo con mi amo, primeramente con Dios. Entonces, lo que hace la mujer es acusarlo falsamente a José, y José va a llegar a la prisión, ¿sí? Pero hay algo importante aquí en este texto. Dice que Dios estaba con José, y no solo eso, lo estaba haciendo prosperar, ¿sí? José estaba prosperando porque era temeroso de Dios, tenía confianza en Dios. Dice el libro de Génesis en el capítulo 39, en el texto 21 y el texto 23. Génesis capítulo 39, texto 21. Pero Jehová estaba con José y le extendía su misericordia. Fíjense bien el texto 23. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, ¿sí? Entonces Dios está cuidando de José, porque anteriormente José había tenido sueños donde Dios le había dado lo que iba a pasar en un futuro inmediato. Entonces, esto era un camino de preparación para la vida de José. Allá en el libro de Salmos, capítulo 105, en el texto 19, en el libro de Salmos, capítulo 105, en el texto 19, dice así: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó, hablando de José, ¿sí? En la traducción lenguaje sencillo, dice: hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado, ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad, ¿sí? Entonces, José había dicho la verdad en todo, en cuanto a los sueños que había tenido, en cuanto a las acusaciones que se le hacían. Pero José estaba pasando por pruebas, y pruebas difíciles, pero él no entendía en cuándo llegaría el momento en que Dios
iba a actuar en lo que le había prometido. Fíjate. Entonces llega prueba difícil. Esta prueba difícil que va a llegar en la vida de José es para fortalecerle. Primeramente, la prueba difícil es que él es vendido. Empieza a sufrir. Él no entendía y comprendía el plan de Dios. Después de ello, es metido en una prisión. Y todavía él no entiende cómo Dios va a hacer que se cumpla su plan y su voluntad. Pero él sigue confiando en Dios. Cuando nosotros estamos pasando por problemas difíciles, no entendemos nosotros cómo es que Dios quiere actuar en nuestra vida. Porque los problemas están llegando a nuestra vida. Y si Dios tiene un plan en nuestra vida, entonces el plan de Dios es fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, los problemas, las pruebas, los van a mantener a José cerca de Dios. Quiere decir entonces que todos los problemas y pruebas que nosotros llegamos a pasar en nuestra vida es de que nos tenemos que acercar más a la presencia de Dios y estar confiando en Él. Entonces, José hasta este momento no entendía nada de ello. José nada más podía ver las bendiciones de Dios. Él podía ver cómo él era bendecido a cada momento. Y Dios tenía reservado para él grandes bendiciones en su vida. Entonces llegan momentos difíciles a nuestra vida para que nosotros podamos demostrar nuestra fe delante de Dios. Y nosotros podemos ver muchas pruebas que son difíciles en nuestra vida. Y muchas veces puede ser que hasta nos desesperemos, porque la situación se parece que se complica. Pero Dios no nos va a dejar solo. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el texto 2. Libro de Santiago, capítulo 1, en el texto 2. Libro de Santiago, capítulo 1, en el texto 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me gustó en la traducción lenguaje sencillo. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. No es tan fácil, ¿verdad? Cuando estamos pasando por toda clase de problemas, de dificultades, no es fácil sentirse contento. Pero dice el texto 3, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, entonces Dios pone a prueba nuestra fe, ¿sí? Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Fíjate bien. Entonces, los problemas van a llegar para que nosotros empecemos a madurar, a crecer en Dios. El texto 4. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. O sea que vienen los problemas porque Dios quiere algo para nuestra vida. ¿Sí? Dios quiere fortalecernos, quiere que nosotros seamos más maduros. Y dice ahí mismo en el texto 12, en Santiago capítulo 1, texto 12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Fíjate bien. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. José estaba soportando todo tipo de dificultad, todo tipo de problema, y estaba entregando su vida a Dios, y Dios prosperaba la vida de José. Pero estaban viniendo problemas en la vida de José, sí, pero Dios
Dios estaba con él. Entonces, en este mundo siempre vamos a estar encontrando sufrimientos. ¿Para qué? Para que nuestra fe empiece a crecer, ¿sí? Para que nuestro carácter empiece a madurar, ¿sí? Y para que nuestra vida se parezca más a la de Cristo Jesús. Entonces Dios tiene planes. Entonces es ahí cuando nosotros permitimos que cada prueba que viene a nuestra vida se realice la obra redentora de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Quiere decir entonces que Dios nos ama demasiado, pero vienen los problemas, ¿sí? Dios ama demasiado a las personas porque cuando viene el problema, fíjate que dice el libro de Romanos capítulo 8, 37. Libro de Romanos capítulo 8 en el texto 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿sí? En todos los problemas que vienen a nuestra vida, llegaremos a ser vencedores. En la traducción, en lenguaje actual, llega a decir así: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Fíjense bien, nos dará la victoria total, ¿sí? O sea que Dios no nos deja, no nos abandona. Dios siempre tendrá una salida a todos los problemas. En primer libro de Corintios, capítulo 10, 13, muy conocido, pero me encanta en traducción lenguaje actual. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando venga la tentación, Dios mismo, fíjate bien, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas, ¿sí? Vienen los problemas y Dios dará la solución a los problemas. Dios conoce cuánto nosotros podemos aguantar. Entonces Dios nos ama, Dios no nos abandona. En el libro de Romanos capítulo 8, 38, si regresamos, libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el texto 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, nos podrá separar del amor de Cristo. Fíjate bien. En traducción lenguaje actual, yo estoy seguro que nada podrá separarme del amor de Dios, ¿sí? Fíjate, José estaba en grande sufrimiento en su vida, estaba pasando por dificultades. ¿Será que los problemas que vinieron le pudieron separar del amor de Cristo? No. Al contrario, cada problema que venía en su vida era para que él aprendiera a depender de Dios. Y Dios entonces le bendecía y le daba la salida a cada problema. Nada más que se tardaba, diría uno, porque no es tan rápido la salida que uno quiere. Y en este momento que llegan dos personas, José se encuentra en la cárcel. Y se encuentra el copero y se encuentra el panadero. Dice en el libro de Génesis capítulo 40 en el texto 6. Libro de Génesis 40 en el texto 6. Y vino a ellos José por la mañana. O sea, al copero y al panadero. José llega y los miró. Y aquí que estaban tristes. Fíjate, el copero y el panadero están tristes. ¿Cómo se puede uno dar cuenta de que una persona está triste? Por su semblante.
decaído, ¿sí? Una persona alegre tiene otro semblante. Entonces, la preocupación de José es verlos tristes, llegar y platicar con ellos, porque como él había hallado gracia delante de los ojos de Dios, ahora estaba al frente, pero ya no de la casa de Potifar. Ahora estaba al frente de la prisión. Fíjate. Y entonces el panadero y el copero le van a hablar. Y ellos están tristes porque han tenido un sueño. Cada uno de ellos tuvo un sueño. Y ellos no sabían lo que significaba ese sueño. Entonces, quiere decir que los contextos culturales nos hablan qué es lo que pasaba anteriormente allá cuando ellos tenían sueños. Quiere decir que los reyes solían tener entre sus asesores, tenían una variedad de especialistas. Estos especialistas estaban bien instruidos, ¿sí? Habían ahí magos, fíjate bien, habían hechiceros, y eso nos recuerda también en el tiempo de Faraón, ¿sí? Faraón tenía sus magos, sus sabios, sus hechiceros, y estos magos, estos hechiceros, estaban ahí para interpretar sueños misteriosos. Cada que una persona tenía un sueño, se iba hacia los hechiceros y le interpretaba su sueño. Entonces ellos utilizaban la magia, y a través de la magia ellos le daban la interpretación de los sueños. Pero como ellos están en prisión, no pueden ir con los hechiceros, y esa es su tristeza, ¿sí? No saber qué significa su sueño. Entonces, se daban los sueños en aquel tiempo porque la revelación aún todavía no estaba completada y Dios tenía un plan en la vida de José. Entonces estaba llegando los sueños hacia la vida de José y ahora hacia el copero y hacia el panadero, para que el plan de Dios pudiera efectuarse y José pudiera entrar en este punto, ¿sí? Entonces Dios estaba dando esos sueños a ellos, estaba dando instrucciones totalmente y mensajes hacia el copero y hacia el panadero. Y Dios siempre ha dado en el Antiguo Testamento estos mensajes hacia las personas, aun cuando ellos no le conocían a Dios, siempre le daban esos sueños. Entonces, en aquel tiempo, el sueño lo consideraban como un presagio, ¿sí? Como una revelación del futuro. Lo consideraban como mensajes ocultos. Pero el ser humano siempre ha querido interpretar los sueños, ¿sí? Y esto lo ha utilizado las historias, los libros o algunos diccionarios que se consiguen, diccionarios de sueños. Yo quiero saber porque yo he soñado y quiero saber su interpretación. Pero no solo allá ellos lo utilizaban, todo esto para poder interpretar los sueños. También se dice que en Babilonia, en Grecia, en Roma, hasta en Egipto, pusieron un mercado para interpretar los sueños. Había un mercado donde las personas que tenían sueños acudían allá, ¿sí? Y allá los llevaban al templo y los sueños les daban una interpretación. Y esto ocurrió mucho en el Antiguo Testamento. Los sueños fueron un medio por el cual Dios hablaba mensajes de eventos futuros. Fíjate bien. Dios daba un sueño hacia estas personas y les estaba dando algo a veces sobre eventos que venían. Las escrituras son las que nos guían, fíjate. Y los sueños o visiones especiales ahora ya no son necesarias en nuestros tiempos,
porque ya todo está escrito, ya todo está revelado. Entonces Dios ya no tiene nada que revelar. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo los antiguos intérpretes de sueños del cercano oriente usaban juegos de palabras y otras formas de juegos de palabras para desarrollar la interpretación de estos sueños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían ellos, estos sueños son simbólicos. Un ejemplo de ellos que ponían, dice, una interpretación que daban a ese sueño. Si un hombre sueña que está comiendo con un cuervo, entonces ellos decían, le daban la interpretación y le decían, es que tú vas a tener mucho ingreso económico, tu vida te va a ir favorable. Entonces, los intérpretes de los sueños siempre intentaban manipular el significado del sueño a través de juego de palabras, ¿sí? Para traer buena fortuna al soñador. Fíjate, eso es lo que hacían estos intérpretes de sueños. O sea, que no te daban una noticia mala. Ellos no acostumbraban a decirte algo malo. Al contrario, estaban manipulando todos estos hechiceros algo bueno para tu vida. Entonces, de esta forma, evitaban las desgracias. Ellos no te decían que iba a haber algo malo en tu vida. El aspecto creativo de la interpretación de los sueños proporciona el interés a cierto grado de influencia hacia las personas en un ámbito social o en un ámbito político, ¿sí? Porque llevaban allá muchas personas, de todo tipo de personas, llegaba ante estos hechiceros para que les descifraran sus sueños, y sus sueños siempre iban a ser buenos. Y entonces, pero tú te preguntas, ¿por qué nunca van a decir algo malo del sueño que ha tenido la persona? En este caso, el sueño del panadero y el del copero son diferentes. Y en cambio José, cuando le interpreta su sueño, el del panadero sí está grave, ¿sí? El del copero no. Pero estos hechiceros no hacían así. ¿Por qué? Porque fíjate bien, una interpretación desfavorable puede despertar la ira de aquella persona. Si el que soñó es un rey y le dice algo malo de su sueño, se va a enojar, se va a enfurecer. Y como él tiene el poder, entonces, si nosotros ponemos que el soñador fuera el rey, o alguna otra persona poderosa con un puesto grande, entonces una interpretación desfavorable podría ganar la ejecutación del hechicero por haber dado una falsa interpretación según ellos, porque la persona no quiere recibir malas noticias. Entonces, si no lo mataban, lo mandaban a la cárcel, a la prisión, o si no le daban algún otro castigo. Entonces, para la interpretación de los sueños, sugiere que habían límites también, ¿sí? Habían límites para poder interpretar, porque para ellos la manipulación verbales del intérprete tenían que estar pidiendo informaciones, ¿sí? Y así de esta forma también estaban limitados en qué poder decir. Y en este caso, si nosotros ya pensamos de que hay límites, nos vamos a otro que tiene otro sueño. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el texto 5, libro de Daniel, en el capítulo 2, en el texto 5, respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, mi sueño ya se me olvidó. Fíjense bien, qué difícil para estos hechiceros, para estos magos, para todos los sabios, ¿sí? El asunto lo olvidé, mi sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos
¿qué cosa? Pedazos. O sea, los voy a matar. Ahora, ¿qué es lo que quiere aquí? Que me diga su interpretación. Pero no solo dime la interpretación, dime también qué soñé. ¡Qué difícil! Oye, ¿sabes qué soñé? Primero dime tu sueño. No. Ahora tú eres sabio, tú eres hechicero. Dime qué soñé yo. Y como yo sé más o menos lo que soñé, no voy a admitir que me digas una falsedad. Y si tú me quieres inventar, entonces te mato de una vez. ¡Wow! ¡Qué difícil! Esto nunca a nadie le había acontecido. ¿Sí? Dice en el texto 7. Respondiendo por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. O sea, queremos conocer, queremos escucharle y le vamos a dar interpretación a su sueño. Entonces, en el capítulo 2, en el texto 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Cosa difícil. No hay una persona que te pueda descifrar el sueño. Le están diciendo ¿qué cosa? La verdad al rey. No hay quien te pueda descifrar los sueños. Y tú lo estás pidiendo. Y eso mismo también lo va a llegar a decir José en el texto 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. No hay quien pueda interpretar el sueño. En el texto 27, y Daniel respondiendo delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, fíjense bien, el mismo Daniel, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. No hay quien te pueda interpretar un sueño. Pero dice Daniel, ¿quién puede interpretar lo que tú sueñas? El que te manda el sueño. Y ese es el mismo Dios. Dice el 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Sí? No hay quien revele los sueños. Dice el libro de Génesis en el capítulo 40, en el texto 8. Libro de Génesis, capítulo 40, texto 8. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Porque él estaba acordándose de quién, de los hechiceros, de los que consultaban. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo. ¿Sí? Yo voy a consultar a Dios y Dios me va a dar respuesta a su sueño. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, tanto José, tanto Daniel, atribuyen la explicación de los sueños o la interpretación de los sueños solamente a Dios. ¿Sí? Solamente Dios puede revelar el sueño, su interpretación a las personas. Entonces, las interpretaciones de los sueños fue una práctica, ¿sí?, de adivinación importante dentro de la sociedad greco-romana, una forma popular de sueños de oráculos, ¿sí? En la cultura greco-romana eran los sueños como terapéuticos. Y esto nos lleva allá cuando estudiamos el Apocalipsis, cuando vemos el culto al Asclepium, ¿sí? Asclepio. ¿Recuerdan un poquito de Asclepio? ¿Sí? Entonces, no lo voy a dar todo el Asclepio porque ya lo hemos visto. Cuando llegaban allá las personas que estaban enfermas o las personas que querían conocer los sueños, mientras se dormían en uno de los templos de Asclepio, ¿sí?, el paciente tendría un sueño ahí.
los ponían a dormir y entonces decía: tú vas a tener sueño. Y el dios Asclepio curaría al paciente o le daría la instrucción ritual para la curación, ¿sí? Y también el significado de su sueño. Entonces, estas personas llegaban allá, se dormían en la noche en una construcción cerca del templo para recibir los sueños destinados a ofrecerlos por este Dios y para que ellos llegaran a tener curaciones. Entonces, según el Asclepio, le daba la solución a todos sus sueños. Pero nosotros entonces, si ya hemos visto todo esto, nos preguntamos: ¿qué es un sueño? ¿Sí? Porque casi todas las personas llegamos a soñar. Los sueños son proyecciones de imágenes, ¿sí?, que genera nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nosotros estamos durmiendo, se generan estas imágenes que nosotros vemos mientras estamos totalmente dormidos. Momentos en que aparece en nuestra mente. Parece que nosotros estamos ahí, nuestra mente pareciera que estuviera descansando, pero no, la mente sigue trabajando cuando nosotros estamos durmiendo. Entonces nosotros nos acostamos para descansar, pero esto no quiere decir que nosotros apaguemos nuestro cerebro. Nuestro cerebro sigue funcionando, ¿sí? Por eso vienen todos estos sueños. Y entonces nos preguntamos: ¿has soñado alguna vez? Yo creo que muchas personas han llegado a tener sueños. Algunos han soñado con volar, ¿sí? Hemos soñado alguna vez que hemos volado. Otros sueñan y dicen: yo he soñado y estaba cerca del agua, en un río, en una laguna, en un mar, o estar con un sueño con agua. Otros pueden soñar por cualquier cosa, ¿sí? Por alguna situación. Puede soñar hasta con una persona. Soñé con un familiar que ya se murió. Soñé con una persona que está lejana. Entonces, hay muchos sueños que son muy comunes. Soñamos cosas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Nosotros lo que estamos viviendo, a veces lo soñamos. Soñamos con una persona a veces que tuvimos mucha relación. Soñamos algunas experiencias que hemos pasado en nuestra vida. También soñamos cosas que forman parte de nuestra vida diaria. Hay algunas veces que nosotros nos olvidamos, como el caso de Nabucodonosor, nos olvidamos lo que soñamos. Nos pareció tan bonito el sueño y al otro día ya no te puedo explicar, ya me estoy olvidando. Ya me olvidé lo que soñé, te lo iba a contar. Entonces, otras veces estás soñando y tu consciente se da cuenta de que tú estás soñando. Y en ese momento hasta puedes controlar tu sueño. Y lo haces un sueño agradable, un sueño bonito, donde tú sabes que estás soñando. Entonces, el estado del ánimo influye mucho, directamente o indirectamente, para los sueños. ¿Sí? Fíjate bien. El estado de ánimo influye mucho en nuestra vida. Usualmente llamamos sueños a las imágenes que nosotros recordamos. A veces Dios también hablaba, dijimos, a través de los sueños. Dice allá en el libro de Job, capítulo 33, texto 15. Libro de Job, capítulo 33, texto 15. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Fíjate bien. En palabra de Dios para todo llega a decir: Dios les habla a la gente en sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueños profundos, dormidos en su lecho. En el texto 16, en ese momento habla con los seres humanos. Cuando los corrige, ellos se atemorizan. Quiere decir que muchas veces los sueños causan miedo. ¿Qué he soñado? En este caso,
el copero y el panadero y Nabucodonosor tenían miedo de su sueño. ¿Qué significa esto? No sé lo que he soñado. En vista de que estos oficiales estaban ahora presos, separados de la corte de Faraón, no podían recibir la información sobre el significado de los sueños. Génesis capítulo 40, texto 8. Génesis capítulo 40, en el texto 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Sí? Están tristes. Entonces José le dice: solo Dios puede interpretar el sueño. Cuéntenmelo. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento muchas personas tuvieron sueños. Uno de casos es de Abimelech en Génesis capítulo 20. El otro es el de Jacob en Génesis capítulo 28, capítulo 31. El de Labán, nos acordamos nosotros, el de Labán que ya lo pasamos en Génesis capítulo 31. El de José en Génesis capítulo 37. ¿Sí? El de Salomón también. Recuerdan que Salomón está soñando. ¿Sí? Primer libro de Reyes capítulo 3. Entonces muchas personas más tuvieron muchos sueños donde Dios les hablaba a las personas. Algunos sueños no provienen de fuentes divinas. Fíjate bien, algunos sueños no provienen de fuentes divinas. Por lo tanto, no llevan ningún mensaje significativo y no necesitan interpretación. Quiere decir que muchas veces soñamos, pero no trae una fuente divina y no necesita interpretación, pero nos pone triste y queremos saber qué significa nuestro sueño. Dice el libro de Job: no te atormentes, ¿sí? Los sueños son pasajeros. Entonces, en esta parte, en cambio, José sí le va a dar la interpretación al sueño del copero y al sueño del panadero. Conclusión, vamos concluyendo. Dios siempre pone a prueba la fe de las personas y su promesa de bendición siempre va a llegar. ¿Sí? Dice el libro de Habacuc, capítulo 2, en el texto 3. Libro de Habacuc, capítulo 2, en el texto 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? Entonces, lo que Dios promete llegará. La bendición y la salida a los problemas, dice la escritura de Habacuc, no tardará. A veces tú te preguntas: entonces yo he soñado, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me responde a los problemas que yo tengo? ¿Por qué? Porque el Señor necesita que nosotros estemos confiando en Él. Dice el libro de Isaías 55:8. Libro de Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. En traducción lenguaje actual, con ese vamos a terminar. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. ¿Sí? Entonces, Dios ha prometido bendecir a quien le ama, a quien le sirve. La bendición llegará, se cumplirá. ¿Sí? Pero solo hay que tener paciencia, seguir confiando en Dios. Este es el caso de José. José estaba siempre temeroso de Dios, confiando en Dios, y Dios le bendijo. No importa en dónde él se encontraba, ¿sí? En una prisión,
Dios va a actuar y Dios lo va a librar de la prisión. ¿De qué forma? Eso lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Ah? Dios les bendiga. Amén.